entonces creo que vamos a hacer una retroalimentación de dónde nos quedamos. Muy bien, compañeros, ya vimos un tiempo prudencial y que se vayan integrando los demás. Recuerden que ya la otra semana es el examen parcial. Ya recibimos algunas instrucciones, una que otra no les va a gustar mucho, pero aquí va. Compañeros de coordinación de tutores de la Campus Central, pues recibimos instrucciones para el examen parcial. Y les comento que va a ser parecido al examen final del trimestre anterior. Es decir, yo cargo un documento, se los envío y ustedes lo van a descargar del aula virtual y lo hacen y después lo van a volver a subir. Como el aula virtual, así como hicieron, no carga tantos archivos como tomarle una foto a cada hoja, sería un archivo por hoja. Entonces van a pegarlo en un Word y lo mandan como un solo archivo. Aquí viene el cambio. Acá nos están dando instrucciones que debemos de estar conectados en una videoconferencia, ustedes y yo. Y ustedes con lo que es ¿cómo se llama? La cámara activada. Es decir, como que nos estuviéramos viendo. Los que tengan teléfono igual, tienen que tener la cámara activada y como que yo los estuviera viendo haciendo ese examen. Esa es básicamente la instrucción que hay compañeros y te las comento porque me imagino que los demás tutores van a hacerles el mismo comentario. Ese documento lo enviaron hasta hoy en la tarde, si no estoy mal. No sé si con el que tuvieron clases antes que yo se los mencionó, pero así son las instrucciones. Así va a ser. Sí, también ya se lo dijeron los otros. Pues no, yo estaba escuchando que el presidente había vetado el documento. Fue el Congreso. El Congreso. Entonces les comento porque seguramente les van a dar esas instrucciones a sus catedráticos y ya se los estoy colocando, así que compañeros, a hacer bien su formulario esta semana, hasta el tema que lleguemos, hacer bien su formulario, porque va a ser como un examen. Ahí sí que yo voy a estarlos viendo básicamente en la cámara, porque hay instrucciones que se les pide a ustedes que tiene que ser así. Se los comento porque yo hasta hoy en la tarde lo leí y bueno, ya son nuevas disposiciones de la universidad para los exámenes. Muy bien, vamos a comenzar, chicos. Ya hay 12 de ustedes conectados. Ahí tienen en pantalla lo que es amortización y fondos de amortización. La semana pasada hicimos un problema y quiero volverlo a explicar o al menos resumirlo para que volvamos a ubicarnos donde estamos. Amortización se le llama cuando se trata de extinguir una deuda, es decir, irla pagando poco a poco. Cuando amortización se da cuando se pide algo al crédito, un préstamo, un electrodoméstico, bienes raíces, eso, y uno, cada letra, cada pago que aporta se le llama amortización. Los pagos al contado no son amortizaciones, entonces aquí no van a haber pagos al contado.
todo va a ser a pagos, a cuotas, a letras, al final es lo mismo, rentas dirían acá, por la palabra. Entonces, la semana pasada vimos acá el ejemplo de este señor Pedro Lainez, que tiene una deuda de 15,000, las cuales pagará en 12 pagos mensuales, y eso tiene una tasa. Él debe 15,000, pero, o sea, 15,000 es como si fuera su pago de contado, pero no lo va a hacer al contado, sino lo va a hacer en 12 pagos y con cierta tasa. O sea que 15,000 es su deuda total. Si lo pagara al contado, 15,000 pagaría y ahí se termina todo. Pero él se le dio la oportunidad seguramente y lo va a pagar por pocos. Lo va a pagar amortizando pagos. De ahí viene la palabra. La primera pregunta que les hacen es cuál es el importe de cada pago, de la letra, de la cuota, de la renta. Y nos sale que es 1,311.72. Posterior a eso se les pide una tabla en donde se vea cómo se va pagando la deuda. Precisamente esta tabla que tienen en pantalla es la tabla de amortización, es la tabla que se genera cada vez que él paga. Entonces, acá, ¿por qué dice fin de mes? Porque seguramente es una anualidad vencida. Él no está pagando al inicio de cada mes, sino a fin de mes. Es lo normal, ¿verdad? En una deuda, las vencidas es lo común, porque yo hago un crédito, me lo dan y empiezo a pagar, pasa un periodo, un mes, semestre, trimestre, qué sé yo, pero debe pasar un periodo. Es muy raro aquella deuda donde a uno le dan el dinero y de una vez le cobran, aunque sí hay, pero no es muy común. La mayoría son vencidas. Todas estas operaciones son anualidades vencidas. Si se dan cuenta, yo expliqué cómo se generaba. Les dije que la primera fila se ponía pago cero y se ponía la deuda. Eso siempre es importante. Siempre ese pago cero y poner saldo total. Este señor Pedro debe los 15,000 quetzales. Esa es la primera fila. Y después viene ya el primer pago. Permítanme, solo voy a dar un ingreso. Muy bien, ya lo di. Regreso con ustedes acá. Bueno, dijimos que aquí en el pago mensual se pone la letra, ¿sí? La letra que va a pagar. Luego el interés sobre el saldo. Aquí el saldo son los 15,000, si no se ha pagado nada. Entonces los intereses se calculan sobre ese 15,000. Se cobra la tasa, que en este caso, vamos a ver cuánto era 9% capitalizable mensual. O sea que 9 dividido 12 me daba 0.0075. Eso era la tasa. Y esa tasa es la que se le saca 15,000, esa tasa. En otras palabras, solo multiplíquenlo por 15,000. Permítanme solo dar otro ingreso. Adelante. Muy bien. Y ese punto 0075 por el 15,000 nos daba el 112.50 que está aquí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué operación venía? Yo creo que habían unos centavos, me acuerdo que no estaban bien, ¿verdad? Creo que eran 5 centavos. Pero, y ahora es la siguiente columna, la que dice amortización, es la resta del pago mensual menos el interés, me da la amortización. ¿Qué es esa amortización? Esto que tienen ustedes como 112.50 es el interés. El interés no es la deuda. Ustedes adeudan 15,000. La verdadera amortización es lo que se hace sobre capital. Por eso es que aparte está el interés y aparte está la amortización. Si alguien se preguntaba por qué se parten dos, porque el
lo que realmente le va a usted a extinguir la deuda es precisamente el pago que se hace, o sea, la amortización. Y el 15,000 menos esos 1,199.22, bueno, ahí van 5 centavos, que no sé cuánto era exactamente, era lo que nos daba esto. Y así, cada fila se hace lo mismo. Y siempre esto de interés se calcula sobre el saldo, ¿bien? El saldo del momento. O sea, ese 103.51 se calculó del 13,800 bueno, con los 5 centavos, no sé cuánto es, de 13,800, digamos 78, se calculó de ahí, ¿sí? Y así se va calculando el interés, por eso dice interés sobre saldo insoluto. Saldo insoluto significa saldo al corte, el saldo actual. Muy bien. También les comenté como parte de la retroalimentación que estoy haciendo, que la última fila, esta última fila, la número 12 en este caso, es diferente a las demás. Nunca se les va a ocurrir llenar la última fila como vienen llenando el resto. No, esta es diferente. Aquí, ese saldo, por ejemplo, en la 11ª está este saldo. Ese saldo va a pasar a ser la amortización, porque si no, no nos da cero. Acuérdense que 1,360 menos 1,302.60 da cero. Entonces, en la última fila se empieza de derecha a izquierda. Las 11 restantes fueron de izquierda a derecha, pero la última se empieza siempre a la derecha y nos vamos hacia la izquierda. Entonces a ese 1,302.60 se le saca el interés siempre del 0.0075, la 977, y luego este 1,302.60 más el 977 nos da la última letra. Por eso yo les decía hace 8 días que es muy común en una transacción comercial que se diga 12 pagos cabales de tanto. No, a veces le dicen 11 pagos de tanto y un 12avo pago de tanto, porque ahí hacen el ajuste. Si se dan cuenta, miren, el ajuste fue como un quetzal, menos de un quetzal, pero siempre hay un ajuste. ¿Por qué se hace eso? Por las décimas. Por las décimas de centavos se van acumulando. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos la semana pasada. Ahora, por favor, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema de la presentación sobre tablas de amortización, alguna duda que tengan, lo que fue encontrar la cuota o hacer la tabla de amortización. Hice una consulta. En uno de los problemas del libro estaba viendo yo que hablaba acerca de la tasa efectiva en una amortización. No sé si se trabaja de la misma forma o es diferente. Tasa efectiva. ¿En dónde lo vio? ¿En los ejemplos del libro? No. Ajá. ¿Dónde? Sí. Sí, hay que trabajarlo igual porque yo revisé y no dan ninguna fórmula que sea especial para tasas efectivas, ¿oye? Ok, gracias. Y no se preocupe, yo acá hago tanto el examen parcial como el final, porque ahora en esta situación, en esta situación el examen final que tuvieron en el trimestre pasado, yo lo elaboré. Obviamente no se los dije, pero nos pidieron casi a última hora que nosotros hiciéramos el examen final, y por eso fue que ustedes vieron que no entraron temas de álgebra, ¿no? Ahí me la jugué mandarle un examen sin temas algebraicos, pero al final no dijeron nada. Bueno, vamos a continuar, ya que no hay preguntas. Si alguien acaba de ingresar, solo vimos el último tema de la semana anterior, o sea, el último problema. Bueno, por favor, el siguiente tema se denomina derechos adquiridos por el deudor. Así que, por favor, copien eso. Ahí completo. No es mucho,
pero sí lo necesito completo y derechos adquiridos es el tema. ¿Me voy? Me molesta. Muy bien, ya hay 17, hay 16 ya ingresados. Cabalmente estamos al 100% ahorita. Copien entonces, por favor, si necesito que tengan en su cuaderno este título. Recuerden por las fórmulas que están utilizando, es bueno ir señalando los temas y qué fórmulas son y cómo funcionan. A veces yo he visto que los estudiantes confían más en lo que tienen en su cuaderno que lo que tienen en las diapositivas. Vamos a dar un minuto y empiezo la introducción de este tema. O mientras lo están ustedes copiando, voy a hablar. Bueno, cada vez que ustedes compran algo al crédito, cada letra, cada cuota o cada renta que ustedes hacen, los convierte cada vez más en dueños o propietarios de ese bien. Entre cada letra, como que un porcentaje de ese bien pasa ya a ser de ustedes, ¿sí? O sea que ustedes tienen ciertos ya derechos sobre ese bien, ¿verdad? Y ya cuando realizan el último pago, pues ya los convierte directamente en dueños totales. Así es como debería, en teoría comercial, darse la adquisición de los bienes. Pero en la práctica no sucede exactamente eso. Vamos a leer ese párrafo que ya copiaron. Dice, es fácil comprender que cuando el deudor ha realizado algunos pagos, deudores es el que debe, ha realizado algunos pagos de la deuda, tiene derecho sobre los mismos, de la misma manera que el acreedor tiene derecho sobre el saldo restante. Pero eso es teoría comercial. Supongan, a ver, imagínense esto, ustedes compran un vehículo, 60 cuotas, llevan 20 cuotas y pasa algo y ustedes ya no pueden seguir abonando. Lo que hace la empresa es recoger el vehículo, ¿sí? Y otras cosas que pasarán también. Pero a usted no le dicen, con 20 cuotas usted tiene derecho a las llantas y al no sé qué, ¿verdad que no? Entonces, la teoría comercial dice que usted se va convirtiendo en propietario cada vez que abona o que amortiza. Pero eso en la práctica no funciona tan así, ¿verdad? Porque al final usted firma un contrato comercial donde si no paga todo, le quitan el bien total, ¿verdad? No se le van a quitar por el valor que todavía debe. Entonces, en teoría no, de teoría práctica pues no sucede exactamente eso. Pero este tema es sobre eso, sobre cuánto tendría usted derecho en base a lo que ha pagado y cuánto tiene derecho, en este caso, el acreedor. Muy bien. Vamos a ver, acá. Aquí. Este es solo un ejemplo. ¿Se acuerdan de la amortización que acabamos de pasar? Quiere decir que si yo regreso acá, suponga que usted en el cuarto mes, digámoslo así, porque es por mes al final del cuarto mes, el acreedor todavía le pertenece del bien o de lo que sea 10.148,
de los 15,000. Y suyo es el resto, ¿verdad? O sea, de lo que ha amortizado, quitándole el interés. No es flat, sino hay que quitar el interés. Por favor, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer siempre el del señor Pedro Lainez. Pedro Lainez, vamos a ver. Acá. Aquí está ya el problema exacto. Por favor, dice determinar los derechos del acreedor y el doctor sin el uso de la tabla. Digamos, este tema, usted puede calcular el derecho suyo y el de su acreedor sin necesidad de hacer la tabla. Y acá usted lo va a saber hacer por fórmula, no por tabla. Usted se va a ahorrar el hacer la tabla, porque imagínense que en la tabla le pregunten cuál será el derecho adquirido del deudor en el 12º mes. Tendría que hacer una tabla y en la fila 12 se le va a dar ahí el derecho adquirido. En cambio aquí usted lo puede hacer por fórmula. Esa es la ventaja que tiene este tema. Por favor, copien esa diapositiva. Es como una continuación del problema de este Pedro Lainez que trabajamos la semana anterior. Y luego yo les voy a explicar.
Muy bien. Como vamos, ya vamos terminando. Sí, ahí vamos ya. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a empezar la explicación. Dice que usted tiene que determinar los derechos del acreedor, que es el que está dando el préstamo o el bien, y usted, que es el deudor, sin el uso de tabla de amortización. O sea, como comenté, sí se puede hacer por tabla, pero sería mucho más trabajoso llegar a eso que se puede llegar por fórmula. Luego dice el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es el mismo que trabajamos. Dice que Pedro Lainez tiene actualmente una deuda de 15,000, ya lo sabíamos, y los cuales va a pagar mediante una serie de 12 pagos, ya lo sabíamos. Ya incluso sabemos cuántos son es el pago, 1,300, no sé cuánto, ¿verdad? Pero acá dice, vean, aquí está la pregunta. Ahí esta es la que le tienen que poner bastante atención, a esta que estoy marcando. ¿Cuáles son los derechos del deudor y derechos del acreedor en el mes 4? Así pueden decirme 5, 10, eso es porque el pago es mensual. Si fuera trimestral, les estuvieran diciendo en el cuarto trimestre. O sea que depende también de la capitalización. Luego, la metodología que se utiliza es la siguiente. Primero averiguamos cuánto es el valor de la deuda en el cuarto mes. Acuérdense que 15,000 es la deuda, eso gana intereses, entonces aquí quieren ver cuál es el monto, es decir, el capital que es 15,000 más el interés. Y lo hacen con la fórmula de interés compuesto. Entonces, 15,000 es la deuda. Y en el cuarto mes ya generó 455.09 quetzales. Entonces quiere decir que ya la deuda en el cuarto mes ya lleva 15,455.09. Pero, y aquí viene la otra parte, pero él ya efectuó 4 pagos. Ahora calculamos con la otra fórmula de C, en este caso, que es para anualidades vencidas. Esta fórmula, este CR, por favor, si lo quieren poner por letras, por favor, y vayan colocándolas, porque aquí solo pusieron las cantidades. Este es R. Yo creo que no es 72 lo nuestro, pero creo que era 77, si no estoy mal. Y luego, este es 1. Sí, ¿verdad? Pongan ustedes 77 porque era lo que andábamos manejando. Luego, I es 0.075, entonces C es igual a R, 1 más I. Este es N, y eso va a ser el número de pagos que llevemos, menos 1 partido I. Entonces ahí coloquen las letras porque no vaya a ser que en el formulario no lo tengan tan claro y ustedes se van a topar con el problema que aquí solo hay números, no hay letras. Entonces colóquenselas. Muy bien. Y eso da que él lleva pagado, bueno, me imagino que con lo que ustedes calculen, voy a hacerlo yo porque como es 77 según me dijeron, pero ese mismo resultado, dije, da el mismo. el punto 72, ya lo hice por punto 77. Y si sale, sí sale eso. Bueno, por lo menos, qué bueno, porque eso está llevando dos cantidades. Y alguien que entre tarde como que no va a entender. Qué bueno, gracias a Dios por la aclaración. Dice que a pesar de la respuesta se hizo sobre punto 77, qué bueno. Entonces, él lleva pagado 5,306.20. Y ahora, obvio que va a pasar, ¿verdad? La deuda le van a restar. Ahí está. Por favor, vean. Voy a ponerlo en grande. Dice,
por favor, acá, dice, los derechos del acreedor son la resta de la deuda a los 4 meses y el monto realizado en esos 4 meses. ¿Puede haber una pregunta? ¿40 te sale, Raquel? 5.306.40. Select. ¿Será, chica? ¿Quieres que lo repita? Lo voy a hacer yo. 1.0075 elevado a la cuarta menos 1 dividido 0.0075 por 1.311.77 en el caso nuestro. Sí tiene razón Raquel, compañeros. Sí, entonces no es 20, sino es 40. No sé si el compañero que me comentó anterior le sale eso. Entonces aquí es 40, Raquel. Y los demás, por favor, tenían que haberse dado cuenta. Hagan las operaciones, les encargo. ¿Ya ven esto? Sí, lo que pasa es que el compañero dijo que variaba solo en el punto decimal. Sí, ya yo vi con mi error, disculpen. No hay problema. Gracias por el apoyo. ¿No? Usted siempre en todas las clases me apoya, no hay problema. Por favor, entonces aquí la diferencia va a ser 20 centavos menos. Quiere decir que va a ser 10.148.69. Me imagino que así es. Entonces, esos serían los derechos. Vean el de quién estoy averiguando acá primero. Estoy averiguando los derechos del acreedor, del que me presta. Eso es la primera respuesta es del acreedor. Falta el del deudor, ¿oyeron? Pues estos son los derechos del acreedor. Resáltenlo, por favor. Ahí estamos. Ahora. Una consulta, ahí donde dice a los 4 meses y el monto de los, ¿qué? De los pagos. Ah, ok. Ajá, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Se ve todo. Gracias. Muy bien. Ahora, los derechos del deudor. Se dieron cuenta que los dos procedimientos anteriores nos generaron para el acreedor. Y ahorita vamos a ver para calcular los derechos del deudor. Dice, para determinar los intereses de la deuda a los 4 meses, entonces restamos acá, para determinar los intereses de la deuda. Bueno, yo creo que, vamos a ver. Creo que se puede hacer de una forma más sencilla. Vamos a ver, 189. Y vamos a ver. Copien ahí y solo voy a ver una idea que tengo ahí. 148.89. Perdón, solo cambié un momentito. Está bien, está bien. Sí, sigan copiando, por favor, solo. Muy bien. Entonces,
Lo que tienen que hacer ahí es restar. En este caso, acá donde me voy a colocar el cursor, esto es lo que lleva acumulado la deuda con sus intereses. Me refiero al 15.455.09. Aquí básicamente lo que le sacamos fue solo el interés, los 455.09. ¿Sí? Y esto es lo que usted pagó con los 4 pagos de 1.311, le quita los intereses y cabal aparece exactamente lo que usted amortizó. Y ese resultado tendría que cuadrar si uno hiciera la tabla en el cuarto mes. Exactamente. Cabalmente, hay una, sí, digamos acá, cuarto mes, ¿verdad? Ve acá, por favor, los demás, me pidieron los derechos del deudor, del acreedor, ahí están, 10.148, con los centavos que ellos nos deben, diría que. Entonces, en la tabla está cabalmente los derechos del acreedor. Y lo que usted amortiza, 1.226.41 más 1.217.28, estoy sumando la amortización, ¿no vieron? Debería de dar cabal ese resultado que me está dando ahorita. Cabal. Y los derechos del deudor, o sea, de usted, sería, perdón, no es todo, sino solo es estos 4 que yo estoy con el cursor, estos 4, si los suma, le da los 4.851, ¿eh? De acá. O sea que en la tabla está también lo mismo. Solo que, como decía el ejemplo, esto se hace por fórmula y no por tabla. Por supuesto que usted lo pudiera hacer por tabla, pero es más trabajoso. Aquí porque pidieron el cuarto mes. Uno se va a la cuarta fila y llega rápido. Pero si le hubieran pedido la 15, ¿cuál es una deuda de 36 meses y le digan cuál es los derechos del acreedor en el 15º mes? Hacer 15 filas de la tabla para dar a esto que se puede hacer por fórmula, esto es más práctico. No, mi idea era esta, vean. Llegamos aquí a los derechos del acreedor. Si ya terminaron de copiarme, solamente esa fue mi idea que por eso me detuve un momentito cuando estábamos acá. A 15.000 réstenle eso, 15.000 es la deuda. Réstenle esos 10.148.89. Puede tirar el resultado. Cabal, sin hacer tanta cosa, a eso iba a llegar, sin hacer todo este resto. Lo que pasa es que lo están haciendo por lógica y ese es el procedimiento correcto. Lo que yo hice aquí fue como la abreviado, ¿verdad? Pero ustedes sigan ahí, saquen sus fórmulas de cómo hacer eso. Eso es lo que necesito. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Derechos del acreedor y derechos del deudor? Dice, es posible que exista una pequeña variación en la cantidad, en los centavos, ¿oyeron? No en los quetzales, en los centavos, por las aproximaciones es que dicen eso. Buenas noches. Sí, cuéntame. Bien, gracias. Una pregunta. Fíjese que yo haciendo uno de los ejercicios de las tablitas, ¿verdad? Sí. La cantidad era 90.000 exacto, pero yo me pasé con 90.006 centavos, creo.
Eso pasa cuando lo haces como vienes trabajando, de izquierda a derecha. No te pasaría si lo haces como te dije, la última fila. Es que ese es cabal el efecto de no cerrar una tablita. Siempre empieza de derecha a izquierda la última fila. Porque si no te va a pasar eso. Y eso no es correcto. Pero no pasa cuando se redondea, porque de ahí dejé de redondear y sí me dio los 90,000 exactos. Pero ya no redondeé, porque por ejemplo me daba punto 38 y lo sumaba 39, me daba punto 15 y lo sumaba 16. ¿Verdad? Entonces dejé de... ¿Qué pasa, Sandy? Si pasa aún redondeando, te va a volver a pasar. Y digamos, por favor, esto es para cultura general. Digamos, la vez pasada en un examen final a alguien le sobraba 1 centavo por no cerrarlo como le decía. Y él me dijo, mire, no creo que eso sea problema, 1 centavo. Pues, entonces yo le dije, mire, no es tanto la cantidad. La auditoría no le va a ver que eso, para ellos 1 centavo es igual que 100 quetzales. Es un hallazgo, a eso me refiero. Entonces, por eso hay que cerrar la tablita y si usted la cierra así como yo le enseñé de derecha a izquierda, no tiene nada que ver las aproximaciones, ahí lo va a poder cerrar bastante bien. Solo como retroalimentación, usted nos dijo que la tabla última donde estaban los saldos, ya sacando el último resultado, se copiaba exactamente igual en la tabla de amortización, ¿verdad? Correcto, se coloca aquí y eso te lleva a 0 de una vez. Ya sé. Por eso nunca nos va a hacer falta dinero si cerramos la tabla como yo les digo. Gracias, Eugenio. Muy bien. Por favor, entramos al siguiente tema. Es este. Número de pagos de una amortización. Por favor, cópienlo. Unos 2 minutos, porque no es mucho, para esa diapositiva. Muy bien. Entonces, por favor, el ejemplo dice, Pedro Juárez tiene actualmente una deuda de 40,000, la cual cancelará mediante pagos mensuales de 1,750, a una tasa de interés de 30% con capitalización mensual. ¿Cuántos meses durará la deuda? No es muy común, es un ejemplo que sea muy común en la realidad, pero no. ¿Cuántos meses durará la deuda? Esa es la pregunta. Muy bien. Entonces, acá nos vamos a leer la solución que propone. Dice, solución. El valor de la deuda es un valor presente. Acá quiero comentar eso, porfa. Cuando uno sabe el total de su deuda, siempre va a ser valor presente, porque ese es el valor de contar. Y
se acuerdan aquello que yo les puse que era valor futuro y que era valor presente, y en el valor presente estaban lo que eran valores contados. Entonces siempre va a ser valor presente porque sabemos y vamos a saber el valor de la deuda, o sea, su valor de contado. Entonces, por eso es que aquí lo indican. El valor de la deuda es un valor presente, por lo tanto se utiliza la siguiente fórmula. Para ustedes solo copienla como la fórmula, como la fórmula que van a utilizar para el número de pagos. Aquí, por favor. Esa es la fórmula. Solo acá. Tengo la idea que le hace falta algo, pero cópienlo por favor. Y lo operan para... Vamos a ver eso. Sí. Yo lo estoy operando de una vez. Vamos a ver una pregunta. Sí, es un menos, Eduardo. Sí, es un menos. No, lo que yo tengo duda es que la fórmula de valor presente era... Dije, perdona, ahí me lleva un 1 negativo, o sea, 1 y después el signo menos. Pues, sí, cuénteme. Según el libro, eso es ahí la despejaron para llegar a eso. Ah, bueno, yo no he visto la original. Despejaron la fórmula de capital, o de C en este caso. Ah, ya. Para llegar a eso. Gracias por la explicación. Entonces, Sandy, sí, es así como la tienen entonces. Muy bien. Si fue despejada, por eso pensé igual. Es que los valores van a ser negativos, por eso es. Solo es para ajustarlo. Es solo para volverlo positivo, compañeros. Ya lo hice yo. Ese menos es solo para volverlo positivo. Ajá, porque la respuesta de la división es menos 34.31. Y menos por menos sería más. Solo es para volverlo positivo. Incluso hubiera sido lógico indicar que el valor no tenía nada que ver con negativo, porque eran tiempo. Pero está bien, no hay problema. Por favor, necesito que lleguen a la respuesta final, ese 34.31. El menos que está al inicio, que no les preocupe, solo se utilizó para volver positiva la respuesta, únicamente. Sí, da ese resultado. Sí, así es. Muy bien. ¿Alguien que no, compañeros? ¿Alguien que no? De todos modos, en pantalla están los datos, está cómo se colocan los datos en la fórmula. Obviamente con la metodología de un resultado en el numerador y otro en el denominador, y luego se dividen.
Ahora vamos a interpretar la respuesta, compañeros. Bueno, dice, sería necesario realizar 34 pagos de 1.750 y uno menor, o sea, por el punto 31, que va a quedar no es exacto, sino va a quedar un pequeño saldo ahí. Va a quedar un pequeño saldo. O ellos proponen que se haga 33 y que quede 1.31 pago de saldo, pero al final es lo mismo, no. Yo no le encuentro la mayor lógica a querer hacer 33, no, 34 y un saldo que se le puede incluso cobrar después o agregarle al último pago, ¿no? Nada más. Sí. Y ahí se podría hacer, digamos, con el punto 31, calcular el pago exacto de los 1.750 como una regla de 3. Con el último pago, sí, así es. Sí se podría hacer eso. Ellos, de hecho, lo hicieron acá, compañero, en la siguiente diapositiva. Digamos, 34 pagos y un último de 540. Eso fue el punto 31. Eso es lo que representa ahí ese 540.34 representa ese punto 31. No, eso cabal, me quitaste la palabra. No, si lo dejan acá donde yo tengo la diapositiva, para mí es suficiente. ¿Oye? Sí, y ponemos 34.31. Ajá, 34.31, nada más ahí. No tienen que hacer esta parte. Y es necesario escribir la respuesta así como está ahí, así como una explicación, solo el número. No, solo el número, pero que sí sea pagos, ¿verdad? Y les digo por qué la decisión de dejarlo así, porque no es común un problema así, no es común, le van a ver que no es común, que cuando usted tiene una deuda le dicen cuánto tiempo la va a tener, punto. ¿Sí? No puede haber una pregunta de esas, entonces la vamos a dejar aquí, por si viniera en el evaluamiento o en algún problema de examen. Aquí la vamos a dejar. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Muy bien, de acuerdo. En el examen surgen preguntas, pero... Ajá. Y en esto que dice, que solo para comprometerlo a uno como catedrático, dice la diapositiva. Para el segundo caso, que es 33 pagos, consulte la resolución. Es sencillo. En lugar de 34 como exponente aquí, usted va a poner 33. Es simple. No lleva mucho escondido. Pero como quedamos que hasta aquí nos íbamos a quedar. Sigue. No duda, el parcial lo va a hacer usted. Sí. Así es. Y porque, por ejemplo, en los exámenes pasados, por no ser los compañeros, yo tuve el problema de que me variaban las respuestas por puntos decimales. Entonces, ya viendo que hay varios errores también acá en los textos de ellos, no sé si también toman las respuestas de nosotros como incorrectas. Ya. No, yo pienso, no las toman incorrectas. Yo creo que, aunque no lo ha dicho el coordinador de área, pero va a ser de selección múltiple. Entonces, la respuesta que esté más cercana a la que tienen ahí, ¿verdad? Por la aproximación. Así debería ser su selección. Muy bien. Y llegamos a la parte que no mucho les gusta, que es tasa de interés en una amortización. Vamos, compañeros, copien eso, unos 3 minutos para que copiemos.
No sé si ya notaron que no se nos está cortando la comunicación, pero es porque estamos usando Google Meet. Ya dejé de usar el Zoom porque era muy tedioso estarse conectando y entonces estoy usando Google Meet que no tiene tiempo. Me he dado cuenta. ¿Terminan de copiar entonces, compañeros? Licenciado, tengo una consulta en lo que están copiando. Dígame, ¿cuál será? En los ejercicios del libro, en una de las preguntas. Sí, dígame el sabor, ¿verdad? Sí, correcto. En una de las preguntas dice, ¿cuál es el valor insoluto al final del octavo año? Solamente me quedé un poquito, pues investigué el término, ¿verdad? Insoluto. Sí, es el valor insoluto o el saldo actual. Ah, bueno, sería, bueno, ok. Lo puedes sacar con los derechos del acreedor, cuando sea, y ese va para todos, cuando les pregunten saldo insoluto se refieren ¿cómo se llama? A los derechos del acreedor. El de anterior. Exactamente, pero solo los derechos del acreedor. Ok, perfecto, solamente tenía eso, gracias. No tenga pena. Muy bien, compañeros, vamos a... Este es el tema de la prueba y error. Siempre que diga tasa, se va a referir a eso. Acá dice, dado que una tabla de amortización es una anualidad, la tasa de interés se obtiene mediante el método de interpolación para valor presente, el cual fue visto con anterioridad. Entonces, aquí lo que trata ellos de decir es que vamos a utilizar la fórmula de valor presente, que no cambia, porque si ustedes se dieron cuenta, las fórmulas de la amortización, cuando tengo que encontrar alguna cuestión, es vencida. Entonces, tenemos que usar la fórmula de valor presente para anualidades vencidas. ¿Por qué son vencidas? Ya expliqué que primero que son valores presentes porque ya nos dan el valor total de la deuda como si fuera el valor de contado. Por eso es presente. Y la segunda, porque es vencida, porque en este caso normalmente cuando uno hace un pago o hace una transacción, compra un bien o hace un préstamo, nunca paga de inmediato. Le dan a uno el bien o el dinero y pasa un periodo de tiempo y después viene el primer pago. Por eso es vencida. Entonces tenemos que usar la fórmula de anualidad vencida para valores presentes. ¿Sí?
Y luego el ejemplo, una deuda de 20,000 se cancelará mediante 24 mensualidades vencidas, ahí aparece, de 1,800, ¿cuál es la tasa de interés mensual aplicado? Entonces, y ahí dice ahí que la tasa aproximadamente es 7.36. No sé si, por favor, yo les daría tiempo a que busquen en su cuaderno la fórmula de, en este caso, de monto, porque de ahí partimos, de monto para anualidad vencida. Esa anualidad vencida es la que vimos en el trimestre pasado. Yo voy a buscarla, también igual que ustedes. Voy a buscarla, compañeros. Dije, no es M igual a R, entre paréntesis 1 más I, elevado a la M, menos 1 entre I. Sí, yo tengo eso igual que Sandy, para anualidad vencida, valor futuro. Sí, pero ese es valor futuro. Acuérdense que el problema es valor presente, es la que tiene el exponente negativo. Sí, es R. ¿Sí? R por entre corchetes, ¿Sí? 1 más I, ¿Sí? elevado a N menos 1, dividido I. Menos N más 1, el exponente. N menos 1. No tiene que ser negativo, compañero. No. Perdón, es 1 menos, paréntesis 1 más I, elevado a menos N. Así es, esa. Esa es la que tenemos que usar. Ok. Sí, la del otro ejemplo. Sí. Acuérdense que cómo identificamos una fórmula de valor presente, sus exponentes son negativos. O sea, el N es negativo. Sí, es menos M. Es menos N, elevado a menos N. Es M igual a R, 1 menos, entre paréntesis, 1 más I, elevado a la menos N entre I. Sí, así es. Yo lo tengo como valor presente. Sí, valor presente. Esa es, bueno. No me he perdido. No sé si es necesario hacer el problema, ustedes saben la metodología, y como a sabiendas de que el examen es la próxima semana, deberíamos de abordar mejor la otra presentación, la de esta semana. Porque la metodología ya la sabemos de encontrar la tasa, que hay que acercarse, como el valor presente es inversamente proporcional, ahí se acuerdan. Entonces yo diría que deberíamos de abordar mejor el otro tema. Además, también por las evaluaciones que en Evaluanet también es mejor. Entonces voy a abrir esa parte. Porque este es el tema. Acuérdense que no vamos exactamente igual que
al ritmo que van ellos. Porque ellos asumen que esto debería ser una tutoría nada más, pero yo sé que en cursos como mate, estadística, no, la tutoría como yo veo que no califica ahí. ¿Verdad? ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Estamos. Va, perfecto. Muy bien, entonces les decía que en este caso mejor adelantemos esto, ya que lo de la tasa pues es el mismo procedimiento como indica ahí que hemos visto en este trimestre y en el trimestre pasado. Solamente si gustan, podría yo enviarles la presentación de anualidades vencidas del trimestre pasado. Eso tal vez sí para aquellos que no llevaron matemática aplicada en el trimestre pasado, para que recuerden ese tema. Bueno, este tema no es tan largo, por eso creo que sí podemos terminarlo y así terminamos el programa cabal como la universidad requiere en la cuarta semana. Por favor, copien lo que está en pantalla y yo voy a explicar. Unos 3-4 minutos para eso, copienlo por favor, completa toda la diapositiva. Muy bien. Mientras están terminando de copiar, voy a explicar el tema. Cuando hablamos de fondo de amortización, se entiende que esto, bueno, en primer lugar, esto hacen los bancos y empresas grandes. Personas individuales, no. Es muy difícil que alguien haga esto de fondo de amortización. Cambio de deudas entre bancos, deudas entre empresas, banco-empresa, si hacen esto. Es básicamente generar un fondo paralelo a la deuda y meterlo a una cuenta para que ese fondo de amortización que se le dice comience a generar intereses para ir pagando la deuda que se tiene. Lo hacen muchas empresas. Vamos a leer el problema. Fondo de amortización. Dice que es la acumulación de pagos periódicos para la extinción de una deuda futura o la acumulación de un monto. No lo dice tan claro, pero digamos, una empresa le presta a un banco o a otra empresa, por ejemplo, a largo plazo. Cuando hay deudas entre bancos o entre empresas, a veces no pactan el estar amortizando. O sea, así como uno amortiza un bien que cada mes paga una letra. No, ellos les dicen, bueno, te presto esto y en 3 años me lo devolves con intereses. ¿De acuerdo?
Entonces lo que hace la empresa que presta es generar un fondo que le pague una buena tasa, porque es a plazo fijo, y va depositando como una anualidad y genera un fondo paralelo a la deuda, y quiere decir que cuando él devuelve el dinero, una parte ha sido su propio capital, pero la otra parte son intereses que generó en esa cuenta. Vamos a ver el ejemplo. Miguel Hernández debe cancelar dentro de un año una deuda de 125,000, para la cual constituirá un fondo. En personas individuales eso no es común, aunque aquí el ejemplo lo da con persona individual. Esto debió haber sido una empresa. Dice, para lo cual constituirá un fondo con rentas mensuales a una tasa de interés anual del 15% capitalizable mensual. ¿Cuál es el valor de las rentas? Muy bien. Entonces, dice ahí que el señor Hernández debe cancelar una deuda de 125,000 y él va a depositar en un fondo rentas mensuales que tienen esa tasa. Y preguntan ahí cuál es el valor de las rentas. Dice, solución, sabiendo que la deuda a cancelar está programada a un año, es entonces un monto, para la cual se utiliza la siguiente fórmula o ecuación. Por favor, cópienla. Aunque no lo dice ahí, esa es una fórmula de anualidad vencida. Y también requiero que le puedan colocar de una vez los elementos de la fórmula, por favor. Eso ya lo saben hacer ustedes perfectamente. Y operen, por supuesto. Creo que extraño más las clases presenciales que ustedes. Estamos igual, Inge. Muy bien, ¿cómo vamos con la copia? Ya, Inge. Vaya. Ahora operen, por favor. ¿Hay algún resultado que me lo puedan escribir en el chat? 9.719.79. 9.719, muy bien, Eduardo. .79. Correcto. Muy bien, Raquel también. Muy bien, Marvin. Alan también. Muy bien, ahí estamos, Miguel también. Muy bien, entonces vamos a compararla. Ahí estamos, 79. Vamos a ver si. Ahí estamos, cabal, punto 79. Excelente, muy bien, buen trabajo.
dice con esta renta se puede preparar ahora la tabla. Por favor, pongan atención. Aquí no termina el problema. Aquí hay que preparar una tabla de fondo de amortización. Solo quiero que seamos claros. La tabla que vimos al inicio de esta clase era de amortización. Amortización era de pago. Aquí hay que crear un fondo de amortización. Entiéndase, es una cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro no se reducen, van en aumento. En cambio, la tabla de amortización va reduciendo la deuda hasta que queda cero. Se dieron cuenta en la última fila. Aquí es al revés, porque se está creando un fondo para pagar una deuda, pero el fondo es una cuenta. Entonces, vamos a ver. Acá está. Entonces, acá, compañeros, voy a... aquí está el fondo de amortización. Voy a explicar. Primero, que es una anualidad vencida. ¿Siempre va a ser una anualidad vencida? Sí. ¿Por qué? Porque debemos de saber a cuánto queremos llegar. Queremos llegar a pagar la deuda. Así como este señor, vean. Acá está. Él debe 125,000. Entonces el fondo, obvio, va a tener por lo menos 125,000. Se puede pasar. Aquí lo tiene exacto. Pero si se pasa un centavo o dos, como dice Sandy, aquí sí no tiene importancia Sandy. Porque esta es una cuenta de ahorro. En cambio en el otro no, era una tabla de amortización. Es diferente. Muy bien, muy bien. Entonces vean por favor la dinámica de esta tabla. Si gustan, copien unas 4 filas como hicimos en el ejemplo pasado y yo explico. Por favor, copien las primeras hasta acá, hasta la fila número 4. Porque es demasiado 12, como se tardarían demasiado. Entonces, sí. Bueno, no hay operación cero, ¿verdad? No, aquí no. Aquí no hay operación cero, pero sí hay intereses cero. Dese cuenta en la primera fila. Ahí no lo pusieron, pero aquí donde yo tengo el cursor, debieron haber puesto cero. Y yo iba a explicar por qué. Entonces, tiene usted razón, no hay en este caso pago cero, porque no existe, es una cuenta, pero sí hay intereses cero. Cópienla, por favor, voy a dar unos 5 minutos, 4 minutos para que lleguen a la fila que les pedí.
Muy bien, vamos a retomar. Voy a repetir lo que dije anterior por si hubo alguna duda. Aquí lo que se trata es de hacer una cuenta paralela a la deuda para pagarla. No suele suceder con personas individuales y les voy a decir por qué. Cuando uno compra o obtiene un préstamo, por ejemplo, supongan que ustedes consigan un préstamo de 100,000 quetzales. Digamos, no les van a decir, ¿sabe qué? El préstamo es por 3 años. En 3 años deme los 100,000 más los intereses, así de un solo. Eso no pasa. Entre empresas o entre bancos sí pasa eso. Un banco le presta al otro porque tiene alguna crisis, le dice, mira, dame tanta cantidad de millones y en 5 años yo te las devuelvo con los intereses, pero dentro de 5 años. No así por pagos, por cuotas. Eso no se da. Entonces, con personas individuales eso no sucede. Pero bueno, sí existen los fondos de amortización, porque entre empresas y entre bancos sí lo hacen. Vale. Yo quisiera que viéramos, esto tiene que ser igual a una cuenta de ahorro, exactamente lo mismo, porque de hecho es una cuenta de ahorro. Le dicen fondo solo por usar alguna palabra, pero podría haberse usado una cuenta. Bueno, y ¿por qué no generó intereses en el primer mes? A ver, alguien que sea pilas ahí que me escriba, ya sea por audio. ¿Por qué creen que no generó intereses en ese primer mes? Por eso aparece intereses vacío, ahí debería ser 0. Pero ¿por qué no hay ganancia? ¿Por qué esa cuenta no generó intereses? Porque es el primer pago. Pero, digamos, yo hago un depósito. Sí, pero es su primer pago, entonces no ha generado nada de interés, no ha estado el tiempo en el banco, en la cuenta. Muy bien, pero voy a comentar tal vez lo que les faltó decir. Ajá, porque es vencida. Digamos, yo abro cuenta y les digo a ellos que voy a dar al vencimiento, no al inicio. Aperturo mi cuenta, pero no deposito nada en ese momento porque si no fuera anticipada. Y esta es vencida. El primer depósito lo hago a fin del mes. Por eso es que en ese mes, precisamente, que no se generan intereses, porque lo estoy depositando al final. Porque es una anualidad vencida, así fue pactada al vencimiento. Entonces, por eso aquí es 0. Ahí está el depósito que se hace, lo que ustedes encontraron en su respuesta, aquí debería estar 0. Lo único que hay en la cuenta es eso. O sea, lo que se suma al fondo es eso, y mi saldo es eso. O sea, el primer mes tiene esa característica, 0 interés, el mismo en el fondo que el saldo. Las cosas inician hasta en el mes número 2. Viene la persona y vuelve a hacer el depósito al otro mes. Esto de arriba ya lleva un mes de estar guardado. Este se acaba de... Entonces los intereses que se generaron no fue por este mismo, sino por el anterior. Entonces, ¿cuánto le ofrecía? Vamos a ver. Le ofrecieron, fue 15% mensual. 15% mensual. Bien, vamos a ver. Es 15 dividido 12, es .125 por 9,719.79. Por favor, para encontrar este 121.50, la tasa capitalizada la tienen que multiplicar por el pago.
digamos aunque no es exactamente este. No sería por el saldo, dije. Perdón, es por el saldo, sí, así es. Es por el saldo, sí, así es. Es por el saldo. De todos modos, esta es la misma cantidad, tal vez solo por ahorrar distancias, pero sí, mejor digamos lo que es por el saldo. Entonces, ese saldo, que es igual que el pago en este momento, se multiplica por la tasa que me están dando mensual, que sería la división del 15% capitalizado anual, que sería 0.0125. Eso multiplíquenlo por el saldo, 9.719.79, y les va a dar los 121.50. Ahora, este saldo, ojo por favor, ese saldo que tenía más el interés me va a dar el total que se suma al fondo. O sea, en otras palabras, el 9.719.79 le sumo el interés que ganó, porque ahí es ganancia, y me va a dar los 9.841.29. Y el saldo actual va a ser el saldo anterior más el total que se sumó al fondo. El total que se sumó al fondo fue un pago y los intereses del mes anterior. Y eso me da los 19.561.08. Vayan haciendo sus flechitas, sus anotaciones, no se vayan a limitar, por favor, solo a copiar la tabla y decir, sí lo entendí. Entre 8 días ya no se acuerdan, estoy seguro. Hagan sus flechitas, esta columna sale de multiplicar la tasa por esto, eso es lo que tienen que hacer. Tanto esta como la que vimos de amortización. Vamos con el siguiente mes. Esto fue lo que se depositó. El saldo anterior era este. Ese saldo de 19.561.08 lo multiplicamos por la tasa que me está pagando la cuenta, la tasa mensual. Y eso me da 244.51. Es decir, esto por el 0.0125. Y me da el interés. Y ya adivinaron, esto que es el saldo, lo que tenía que sería esto, que fue lo que deposité, más esto, que es el interés que se ganó del saldo que tenía, me da lo que se suma ahora al fondo. Repitiendo, son vencidas. Esto es lo que acabo de depositar. Acabo. Esto fue el interés que generó el saldo anterior. Y ahora esto más esto, que fue lo que resalté, es lo que me da esto. Y ahora el saldo nuevo sería los 19.561.08 más lo que se agregó al fondo. Siempre lo que se agrega al fondo es una cuota y los intereses del saldo anterior. Una cuota y los intereses del saldo anterior. Siempre va a ser repetitivo. Y eso más eso es lo que se suma al fondo. Y así sigue. Veamos la cuarta fila.
lo que usted deposita, que es la cuota como una anualidad, los intereses que se generaron del saldo anterior, que era 29.525.38 por la tasa capitalizada, 0.0125, me da 369.07 por aproximación. Ahí sí hubo aproximación. Hagan ustedes la fila número 5 sin ver, a ver qué tal. Hice una pregunta. Sí, Por ejemplo, me está diciendo que los exámenes son de opción múltiple. Ahí no creo que venga alguno que haya que hacer una tabla, ¿verdad? no, bueno, todavía, bueno, ustedes estén atentos a su correo. Yo todavía pienso que van a dejar a criterio el examen parcial y creo que el examen final va a ser como el del trimestre anterior. Eso es lo que yo creo. Pero todavía no hemos recibido las últimas instrucciones. Yo de lo que haya, les mando por correo electrónico la decisión que se llevó. Para mí sería fácil yo hacer un examen, mandárselos, ustedes lo descargan, lo imprimen o solo lo tienen en pantalla y comienzan a trabajar. Y como acuérdense que comentaron que ellos quieren que tengamos videoconferencia con ustedes, quiere decir que yo esté viendo ahí en la pantalla que están trabajando. Sí, yo creo que esa decisión fue para liberar y que cada profesor hiciera su propio examen y lo mandara. Sí, yo creo que sí sería útil esa su sugerencia de mandar el examen y que uno lo imprime y lo haga en físico, porque no sé, en lo personal yo sentía que había aprendido mucho en el trimestre pasado, que iba muy bien, pero en el examen final me fue fatal porque no fue, o sea, los planteamientos venían diferentes a como los aprendimos con usted, eran algo confusos. Ya. ¿Usted ganó el mate 1? Sí lo gané, pero o sea, yo hice un buen parcial, pero el examen sí me fue mal. Ya. Sí, Otro detalle, añadiendo lo que decía el compañero, también venían unas preguntas teóricas que la verdad eran lamentables porque aún con el libro uno buscando las preguntas no conformaba en nada con lo que habíamos visto en el trimestre. No sé si solo a mí me pasó. Algunas como que se le aproximaban a la respuesta, pero uno no estaba seguro de eso. Aún teniendo el libro, ¿verdad, chicos? Sí, que algo rebuscar. Ya.
De por sí, por ejemplo, no es que se me dé lo de mate, ¿va? Es una lucha matemática, pero más lo que hace la universidad sí es más complejo. Yo considero que es mejor que usted nos haga la evaluación porque estamos adaptados a su sistema, ¿verdad? Y hacer la física y nosotros enviamos, aunque sea una videoconferencia. Bueno, todos modos, manténganse siempre en contacto, revisen su correo electrónico. Yo creo que así va a ser, que nosotros vamos a mandar el examen y ustedes después lo suben, porque todavía no hemos recibido ninguna instrucción. Aquí tengo, por ejemplo, tengo el correo de la universidad y no tengo todavía ninguna instrucción de la coordinación de matemática y estadística. Yo creo que así va a ser al final, pero y qué bueno que sea así, la verdad, yo también quisiera que fuera así. Bueno, continuemos, chicos, por cuestiones del tiempo. Aunque yo no creo que vaya alguien a salir de su casa. Bueno, vamos, compañeros. hacer la cena. Eso sí se lo creo. Bueno, una instrucción aquí, por favor, y lo apuntan. Aquí la última fila se trabaja igual que las demás. No como en las tablas de amortización, que la última fila yo les enseñé que de derecha a izquierda se llenaba. No, aquí se igual todas. Pero apúntenlo, porque no va a ser que eso les genere dudas y problemas en su ejercicio. En estas tablas de fondo de amortización, todas las filas se llenan exactamente igual, excepto la primera, ¿verdad? Que no gana intereses. Pero después las siguientes son iguales. Y si se pasan, y todavía con esto, si se pasan o les falta 1 centavo o 2, no se van a quebrar su cabecita. Así es, por las aproximaciones. Entonces no hay problema que se pasen o no se pasen, ¿verdad? Acá dice, pero porque es .78 al final. ¿Cuál .78 está viendo? Aquí. Acá. Acá, compañeros, y ese es error de ellos. Digamos, no es necesario que se llegue a los 125,000, es una cuenta bancaria. Entendamos eso, que el otro era como las tarjetas aquellas que llevan los comercios de las amortizaciones de sus clientes y la auditoría está encima, tiene que cerrarse, no puede faltar ni pasarse. Pero esta es una cuenta, como tener una cuenta de ahorro y que los decimales por las tasas nos pasemos. No, aquí tenía que haber sido igual. Aquí si nos pasamos, no hay clavo. Tiene razón el compañero acá que escribió, no, aquí es un error también de la diapositiva. Es una cuenta de ahorro. No, usted deposita eso tal y como lo ha hecho siempre, y si se pasa, pues se pasó. Pero por lo menos tiene que llegar a lo que tiene que pagar. No, eso no está bien esto de acá. Se dice porque ese decimal que estaría, pues, que está de menos, da los 125, pero si estuviera en .79, como dice el compañero, sí se pasarían 37 quetzales con 51 centavos de más. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, en el final. Sí, porque están de 125,037.51. Ya. No, ahí no importa, ¿bien? Yo lo que quiero es que saquen bien su depósito y que estén en este caso y que lleguen al fondo. El objetivo del fondo es pagar la deuda. No es que exactamente tengo que llegar ahí, no. Es una cuenta de ahorro. Empecemos por eso. Es una cuenta de ahorro que va a llevar decimales en sus ganancias y que se compensa y etcétera. Cambio en la otra, si es necesario saberla cerrar, es un arte saber cerrar tablas de amortización.
¿verdad? Porque por cuestiones de auditoría y todas esas cuestiones. Pero aquí no es eso. Muy bien. Sí, porque, por favor, solo... y prácticamente, digamos que ahí al final se hicieron 125.100, usted solamente va a pagar los 125.000 y esos 100 no van a quedar en su cuenta o algo así. Sí, claro, por supuesto. Así es. Sí es una cuenta. Por supuesto. Esa es la lógica. Así es. Muy bien. Entonces, solo hago la anotación de que todos los pagos o depósitos tienen que ser iguales. Ahí no es un fondo de amortización, es una cuenta. Bueno. Acá, por favor, siguiente tema, y creo que es el último. Es total acumulado en el fondo y saldo insoluto, como decía Saúl. Cópienlo, por favor. Copien eso. Saldo insoluto, pueden poner ahí entre paréntesis, es saldo al corte. O saldo actual, que sería la última columna de la derecha, ¿va? Esos son los saldos insolutos. Unos 3 minutos, compañeros, y explico esa parte. Copien, por favor. Muy bien, vamos a explicar, compañeros, ya lo último. ¿Se acuerdan que en las tablas de amortización
se podía con una fórmula llegar cuánto era el saldo. En este caso dijimos derechos del acreedor, el saldo, el derecho del acreedor y el otro, sin necesidad de hacer la tabla. Lo mismo es acá, este es su homólogo. Es decir, puedo calcular el saldo insoluto sin necesidad de hacer la tabla del fondo de amortización. Solo me pregunto, bueno, he hecho tantos depósitos en tanto tiempo, ¿qué saldo tendré? Aquí se puede hacer también con fórmula, sin necesidad de pasar por la tabla del fondo de amortización. Entonces, acá dice, si se desea conocer el total acumulado sin realizar la tabla, donde yo quiera, aquí no indica que es el saldo final, sino intermedios. Por ejemplo, acá ponen cuál es, en la pregunta, lo acumulado en el mes 8. Si se dan cuenta, regresemos a la tabla, veamos el mes 8. Miren su saldo, este es el saldo insoluto, saldo actual o saldo al corte. 8.246.64. Regresemos a la fórmula que les están dando y cabal llegamos ahí sin hacer las 8 filas que requeriría una tabla de fondo de amortización. Eso es básicamente lo que ellos están proponiendo. Hacerlo sin necesidad de hacer la tabla. Es una buena herramienta. Y la fórmula que están utilizando es una de anualidad vencida, monto de una anualidad vencida. Y es valor futuro, porque si ven, N es positiva. ¿Por qué es valor futuro? Obvio, porque es una cuenta. Es una cuenta. Eso del mes 8 lo va a tener hasta en el mes 8 depositando. Entonces es valor futuro, no se tiene, se va a tener. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Yo tengo una pregunta, está en los ejercicios del libro. ¿Y cómo puedo identificar que se trata de un solo de amortización? No, vamos a saber. No, es que alguien tiene el audio y no oí bien. ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo puedo identificar en los ejercicios del libro cuál es el solo de amortización? Bueno, acá tendría que ser bastante obvio en que te tienen que pedir digamos acá, voy a regresar acá. Aquí. Digamos, te van a contar de que alguien tiene una deuda y que de tanto, y que para poderla pagar va a constituir un fondo, una cuenta, etcétera. Ahí ya sabes que no es una amortización como tal, sino de hecho van a crear un fondo o una cuenta para pagarla. Y te tendría que pedir así explícitamente que tengas y que lo demuestres a través de una tabla de fondo de amortización, ¿oíste? O bien te pueden decir cuánto será su saldo insoluto en tal, entonces ya no haces la tabla, sino te vas a la fórmula. O sea, tiene que ser fondo o valor insoluto. Sí, exactamente. Gracias. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Y si no... No, en el examen tendremos preguntas para que nos apoye. Muy bien. Muy bien. Y acá, muy bien. Tal vez solo pedirle, Lick, que nos pueda apoyar mandándonos los ejercicios de esta semana, la tarea de esta semana un poquito más antes. Va, con mucho gusto. Aquí va para todos también.
Si quieren la tarea, de la que es tarea, no la de ejercicios del libro, les voy a hacer así como siempre para que no se resientan, un laboratorio donde vengan los temas del examen, ¿de acuerdo? Excelente. Voy a tratar de pero hoy es lunes, para mañana, pero en la noche, ¿de acuerdo? Gracias, Silvia. De acuerdo. Entonces, que no vayan a estar muy complicados. No, solo lo del gasto. Sí, solo con una cosa, por ejemplo, en los ejercicios que ha pedido Balonet de las semanas pasadas, han habido temas que nosotros no pudimos ver por el tiempo, entonces pues algunos yo traté de hacerlos, pero para la cabeza no pude, entonces algunos por eso no los mandé. Ya, usted dice en lo de ejercicio del libro. En la parte de ejercicio, porque la tarea usted la manda conforme a lo que hemos visto, pero ahora los ejercicios sí vienen conforme al tema. Ya, de acuerdo. No tenga pena, yo le voy a ponderar más a las tareas que yo les envío a sus correos y le voy a ponderar menos a los ejercicios del libro, ¿yo? Es que yo sigo insistiendo que cursos como estadística, matemática, no pueden ser tutorías, tienen que ser clases socializadas. Y ellos aún insisten, después de 20 años, insisten en que son tutorías. Y tutoría sería, yo vendría acá, en la videoconferencia, y les digo, señores, aquí en el tema fondos de amortización, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y ustedes se quedan callados. Bueno, no hay preguntas, quiere decir que todo está sabido, pasemos al siguiente tema. Así pretenden ellos que se ve. Pero así pasa, a veces dije con un ahí de su colega, si usted no hace eso, dejamos todos los cursos. Sí, por ejemplo, dije yo he hablado con mis compañeros de la universidad allá en REU, y ellos iban los temas, o sea, conforme la semana, pero ahí están preguntándome acerca de la tarea porque no saben nada. O sea, siguen los temas, pero no aprenden nada. Sí, eso es lo que me temo yo que pasaría si fuera una tutoría, ¿verdad? Pero bueno, solo que entre ustedes y nosotros, y por eso es que a veces yo les digo, no me importa ir despacio, pero no puedo ir al ritmo que ellos piden. Ahorita ya casi que los alcanzamos, pero hay temas que necesitan un poco más de tiempo. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué posibilidades hay de que usted mande las respuestas en laboratorios en todos los ejercicios de gran ayuda para nosotros? De acuerdo. Digamos, no en todos como lo he hecho, porque en algunos yo tendría que hacer las mismas tablas de amortización y todo eso me llevaría, no se las podría enviar mañana. Pero no lo manda a todo, a su mentira. No importa que lo manden el domingo, pero con que venga la respuesta. No, voy a hacer lo posible la mayoría que pueda, pero no prometo en todas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, Sergio. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Almita. Los temas de que desde el día, la semana que empezamos hasta acá son los que entran. O sea, anualidades anticipadas, anualidades diferidas y amortización. Esos serían los 3 temas que entran en general. ¿No poner preguntas? Si pongo preguntas van a ser de la teoría que sí vimos, ¿oyeron? A la licenciación solo ejercicios es muy bonito. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ellos van a controlar este examen, lo van a controlar en línea. Ok, entonces sí. Las preguntas para investigarlas y aprender mejor. Se las va a poner en el laboratorio. Gracias. Ahora sí, feliz noche y que descansen. Igual para ti, ¿oíste?
Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Yuri. Feliz noche.